que el Señor obre en nuestro corazón en el día de hoy. Padre, gracias que podemos nosotros reunirnos, gracias que por tu palabra. Y pido, Señor, que sea tu palabra obrando en nosotros, tu espíritu, enseñándonos que nosotros podemos aprender de ti, que podemos vivir para ti y también que cada uno de nosotros podemos tener en nuestro corazón esta esperanza que estamos cantando, convencidos de lo que dice tu palabra, que tú eres el Cristo, que nosotros podemos tener vida eterna por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, todo el libro de Juan habla de propósito de que cada uno puede entender que Jesús es el Hijo de Dios y entender quién es Jesús, tener vida eterna. Estamos en la recta final del estudio de Juan y la semana pasada vimos de la crucifixión y hoy vamos a ver ya después de la muerte de Jesús y también la resurrección. Y lo que quiero que veamos hoy es la respuesta que dio varias personas. Aquí en Juan, él no habló de todos los eventos, porque uno puede comparar con Mateo, Marcos, Lucas, los otros evangelios, y ver otras cosas que pasó en este momento. Pero Juan específicamente escogió algunos para darnos este convencimiento. Él quiere que todos queden convencidos de lo que pasó con Jesús, la crucifixión y la resurrección. Entonces vamos a empezar, vamos a cubrir como un capítulo y medio hoy, es un poco más que normal, pero es importante que vemos la historia y vemos cómo Él está mostrando seguramente que Jesús primeramente murió y seguramente que resucitó. Entonces vamos a empezar en capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a que traspasaron. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse al cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aleos, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces vamos a pensar en la primera parte, pensando en diferentes respuestas de las personas al ver lo que había pasado, la respuesta de Nicodemo y José. Juan, escribiendo, quería que quedara súper claro que Jesús sí murió en la cruz, que a veces las personas quieren
dar excusas o razones por las cuales que Jesús realmente no murió y luego la resurrección es falsa porque era solamente que durmió o se desmayó y lo bajaron. Y entonces quiere que quede súper claro que estaba muerto cuando llegaron a él. Si algo que los romanos eran expertos, especialmente estos soldados que crucificaron los tres, eran expertos en la muerte, eran expertos en matar a las personas, quebraron las piernas. Yo realmente no puedo imaginar una persona que está capaz de llegar a un ser humano y quebrar sus piernas así cuando está colgado en una cruz. Eso es un poco más allá de lo que yo no podría clavar una persona a una cruz para empezar. Pero después de solo llegar a una persona ya sufriendo y quebrar sus piernas para que muriera es más allá de lo que yo puedo imaginar. Yo no soy capaz. Pero ellos eran expertos en matar personas. Ellos querían estar seguros, aún después de ver a Jesús, pusieron la lanza para estar seguro y salió sangre y agua. Que ya estaba muerto Jesús. No había forma de decir que no, solo se desmayó, solo era fingido su muerte. No. Ellos eran expertos y no iban a fallar en su trabajo. Y Jesús estaba muerto. Y cumplió 2 más. Recuerda la semana pasada hablamos de las profecías de Jesús y cómo era imposible que una sola persona, hace 2 semanas, una sola persona pudiera cumplir tantas promesas. Y aquí tenemos 2 profecías más que cumplió en la vida de Jesús. Entonces, y ese es ya muerto que cumplió estas dos promesas más, mostrando de nuevo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, re seguro, Él escribiendo en versículo 35, cuando dice Él que lo vio, da testimonio, es Juan dando testimonio, es Él hablando por sí mismo, escribiendo, diciendo, yo estoy dando testimonio porque yo estuve ahí, yo lo vi, yo sé lo que pasó. Ok, y luego tenemos en versículo 38 y adelante, José de Arimatea, y tenemos Nicodemo. Hace mucho tiempo, cuando empezamos el estudio, en capítulo 3 de Juan, hablamos de Nicodemo, que vino a Jesús y le preguntó sobre quién era y qué estaba haciendo. Es cuando él habló de nacer de nuevo. Jesús habló a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Es ese mismo Nicodemo que viene al final. Es interesante y debe darnos ánimo de pensar que ya había pasado casi 3 años, porque desde el principio del ministerio de Jesús hasta el final, y no hemos visto a Nicodemo más, y estos 2 son líderes. Recuerda que Nicodemo era uno de los principales de entre los judíos. José de Arimatea también es uno de los líderes, pero los 2 en secreto creyeron aparentemente. ¿Por qué? Porque llegaron a este momento arriesgando todo. ¿Cuál era el castigo por una persona creer en Cristo? Los fariseos expulsaron a la persona del templo, ¿cierto? Fueron echados y ya no tenían parte con Israel. Ese era perder, en el caso de Nicodemo y de José también, porque eran personas importantes, era perder su puesto, perder su trabajo, perder todo. Pero estaban expuestos y dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos. Por eso Juan menciona a ellos de nuevo aquí, para mostrarnos que estas personas que estaban viviendo aquí en este momento estaban reconvencidos de quién era Jesús y que lo que había pasado con él, y estaban dispuestos a perder absolutamente todo para seguir a Cristo. Hay personas hoy en día que también están dispuestos a perder absolutamente todo por amor al Señor. Y yo estoy, a veces yo dejo de leerlo porque me afecta tanto, es leer de las personas en la China o en Irán o en Irak o en Vietnam, lugares donde están cerrados al Evangelio. Aún en la India, que están sacando a las personas y echándolos en la cárcel por amar a Cristo, por predicar de Cristo. Y lo que ellos sufren
por nombrar el nombre de Jesús y es orando por ellos. Hay un costo. Una de las preguntas para nosotros, yo creo, es ¿qué nos cuesta para servirle al Señor? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me cuesta? Yo he pensado muchas veces cómo va a estar en el cielo cuando estamos reunidos con otros de otros países, ¿cierto? Que estamos con nuestros hermanos sentados y son de la China y nos preguntan, ¿y cuántos días pasaste en la cárcel por el nombre de Cristo? Y uno dice, ¿cárcel? No, yo nunca fui a la cárcel, pero nunca fuiste a la cárcel. En la China es casi dado que uno va a estar en la cárcel solo por ir a la iglesia. Eso es como normal. Ellos todos han ido a la cárcel, todos los líderes han ido a la cárcel. Y pasan años a veces en la cárcel por seguir a Cristo. ¿Qué es lo que me cuesta? Yo creo vamos a estar avergonzados a estar al lado de nuestros hermanos. Luego, vamos a seguir. Versículo 1 en capítulo 20. Va a hablar de otros personajes. Capítulo 20, versículo 1. El primer día, ya hemos pasado de viernes al domingo, El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, ese es Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudadero que había estado sobre la cabeza de Jesús y no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero y al sepulcro y vio y creyó. Ese es el punto. Versículo 8. Vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Mira lo que está hablando de, tenemos 3 ahí, pero vamos a hablar de María en un segundito. Pero la respuesta ahora de Juan es el que escribió, el que corrió con Pedro, que él dice el otro discípulo que amaba. Ese es como él se refiere a sí mismo. Él nunca pone su nombre en su evangelio, pero habla de él que estaba cerca. Entonces es Juan que corrió con Pedro. Es Juan que estuvo allí. Lo que vemos aquí es que hasta este momento los discípulos no habían entendido. Por eso fueron corriendo al sepulcro para mirar lo que había pasado. No entendieron lo que Jesús había dicho en cuanto de su resurrección. Se están ahí escondidos con temor, no saben lo que va a pasar o si de pronto los soldados iban a ir por ellos. Pero tenemos ellos que corrieron al sepulcro cuando entraron y miraron. ¿Qué vieron? ¿Recuerden cuántas especias y todo habían puesto sobre el cuerpo de Jesús? No. Pero en el versículo anterior, en el versículo 39, dice que como 100 libras. Piensa en una persona que había pasado todo lo que pasó Jesús, que ya está enrollado y puesto con tanto especias y todo. ¿Cómo iba a salir de eso? Ese es un milagro que Jesús, y cuando Juan, que había visto todo, vio que todo estaba ahí enrollado y estaba ahí puesto, pero Jesús no estaba ahí. Dice que entendió y creyó. Él es testigo de lo que pasó y estuvo ahí y vio lo que había pasado, vio lo que habían puesto sobre el cuerpo de Jesús. Y es imposible que uno que puede salir de eso. Y Jesús salió. Jesús dejó todo eso porque resucitó,
de entre los muertos y dejó todo bueno, no era ropa, pero los enrollado, todo lo que había puesto, dejó todo y él salió victorioso sobre la muerte. Lo que nosotros tenemos más miedo es de la muerte. Y Jesús venció la muerte. Y Juan, hasta este momento, dice que creyó. Yo creo que es importante para nosotros recordar que no es solo entender Jesús como maestro, no es solo entender Jesús como sus buenas enseñanzas, que Jesús era buena gente, que Jesús sanó a las personas, pero entender quién es Él, que Él es Mesías, Él es el Cristo, es el que nos redimió, Él pagó el precio por nosotros en la cruz, Él es mi sustituto, Él murió en la cruz por mí. Él tomó mi lugar. Entonces es por eso que nosotros podemos tener salvación. Él murió por mí. Ese es lo bonito de la resurrección, es saber que no quedó muerto, pero vive ahora para darnos a nosotros vida también. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que creer. Hay que creer en lo que Cristo hizo. No es suficiente saber de Él, saber información de Él, saber que Él, aunque vivió y murió, pero entender en quién es Él y creer en Él, poner su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver otro, ahora María. María es una persona que conoció a Jesús y fue librada de demonios. Bueno, vamos a leerlo, empezando en versículo 11. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Mira lo que está pensando ella todavía, que es que alguien robó el cuerpo. Alguien robó a Jesús y yo no sé dónde está. Entonces, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Entonces ella ve una persona. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A qué buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces tenemos María. María no está ahí pensando que Jesús resucitó de entre los muertos. Está más bien buscando el cuerpo porque ella quiere cuidar el cuerpo de Jesús. Pero ella entra y está mirando, no reconoce ni los ángeles que le hablaron a ella, qué quiere, y luego esta persona, ella piensa, bueno, es el jardinero que está ahí, ¿qué pasó? Y luego es Jesús mismo que habla a ella. Ese es Jesús resucitado, que habla directamente a ella. Ella entendió quién era Jesús. Ella inmediatamente agarra sus pies, está adorándolo, reconoce quién es, Raboni, o maestro. Ella quiere decir que ella entendió quién era, verlo como su maestro, verlo como el encargado, como Señor, quién es. Entonces, ella lo agarra, pues se me puede imaginar, ¿cierto? Ella perdió a Jesús una vez, en el sentido que no sabía dónde estaba, murió y ahora está ahí de nuevo. Entonces ella cae y lo agarra y está pensando, no voy a dejarlo salir ya él no va a ningún lado. Pero ya la relación es diferente, ya es Jesús resucitado. Entonces no es que
va a tener esa misma relación de antes, porque Jesús va a ascender, va a estar al lado de su Padre, va a enviar el Espíritu Santo, entonces no va a estar caminando en carne sobre la tierra como antes. La relación va a ser diferente. Por eso él dice a ella, no me toques, es la idea de no aferrarse, ¿cierto? No me agarras. No es que él está diciendo, porque más adelante va a invitar a los discípulos a tocarlo, ¿cierto? Entonces no es la idea de aferrarse de él, no dejarlo salir. Ok, entonces ella entendió quién era por fin. Ella entendió de la resurrección. Ella lo reconoce como maestro. Vamos a seguir. Otro en los 10 discípulos, empezando en versículo 19 ahora. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es bueno porque si alguien aparece en el cuarto con las puertas cerradas, es bueno que dicen paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviereis, a los retenidos. Les son retenidos. Ok, vamos a pensar en esta parte. Lo que quiero es que vean la respuesta de los 12 ahora. Los 12 son reunidos, están escondidos, tienen miedo. Todavía no todos han creído, sabemos que Juan sí, pero los demás están pensando qué ha pasado, no entendemos. Entonces Jesús mismo, próximo día, se aparece a ellos. Entonces tenemos el testimonio de los discípulos que llegaron a ser los apóstoles, de lo que vieron. Vieron a Jesús resucitado. Vieron a él y podrían verlo y podrían ver su costado porque es donde entró la lanza, podrían ver sus manos. Él le muestra a ellos cómo es, que es él para recomprobar que es Jesús que está delante de ellos. Entonces incluye Juan eso acá para mostrarnos que ellos también, no es que ellos inventaron todo como un cuento, es la historia porque ellos mismos dudaron, ellos no entendieron, pero era Jesús que llegó a ellos para convencerlos, para que vieron sus manos, para que vieron su costado, para que creyeron en él, que quedaron convencidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ellos fueron enviados, ellos es antes de Pentecostés, antes del momento cuando Dios o Jesús envió al Espíritu Santo sobre todos los creyentes y tenemos yo digo los 12, pero son 10 en este momento que estaban ahí porque Judas no está y vamos a ver que Tomás no está. Entonces los demás que reciben el Espíritu Santo y reciben la primera comisión. Nosotros hablamos de la gran comisión en la ascensión de Jesucristo cuando Él habla de ir y hacer discípulos. Pero aquí también Él da a ellos una comisión para ir y compartir el Evangelio. Cuando hablamos de remitir pecados y todo, es Dios que perdona pecados, ¿cierto? Pero cualquier persona, cualquier de nosotros hoy en día, que compartimos el Evangelio con otra persona, en este sentido, estamos dando libertad, estamos llevando palabra de vida. Una persona puede conocer a Cristo en esta forma, recibir perdón de sus pecados. Entonces, Él dice a las personas que compartan, van a recibir vida, van a tener sus pecados perdonados. A los que no. Entonces fue dado a cuántas, a 10 en este momento, pero más adelante va a repetirlo a todos los más de 500 que están reunidos en la ascensión. Entonces tenemos a los 10 que escucharon, ahora sí creen y son obedientes para seguir al Señor Jesús.
pero uno no está. Ese es mi discípulo favorito. ¿Listos? Mi discípulo favorito es Tomás. Ok. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y leyeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después. Ok, a mí me fascina como Dios espera, ¿cierto? Esperó 8 días. ¿Puede imaginar los 8 días? 8 días que los discípulos diciendo: pero Tomás, no me habla de eso. No, pero Tomás, vimos, no, yo no lo voy a creer si no lo pongo en mi dedo, no me habla. Puede imaginar 8 días peleando con Tomás todo el tiempo diciendo: no me habla más. Si me habla la próxima persona, me puede imaginar cuántas peleas tenía. 8 días esperó a Jesús. Mira, versículo 25. No, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora esta vez Tomás está. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez. Cualquier persona que aparece en medio debe decir: paz a vosotros. Entonces, versículo 27, luego dijo a Tomás. Entonces, me gusta eso también porque de un solo él se mira a Tomás. No preguntó, él sabía lo que había pasado. Él es el Señor de señores. Él es Dios. Él es omnipresente, él es omnisciente. Él sabía lo que Tomás había dicho. Entonces él mira a Tomás y dice: por aquí, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió, le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces tenemos a Tomás que él dice: no voy a creer, ustedes están locos. No sé lo que están tomando, pero no estoy de acuerdo. Entonces él habló como no. Él no iba a creerlos, y ellos hablando a él. Pero Jesús llegó a él otra vez en su misericordia y habló directamente a su discípulo Tomás. Y dijo: mira, pon tu mano, mírame, tócame. Entonces Tomás es para todos los que no creen. Tomás es para los que quieren tocar, ¿cierto? Tomás es para los que quieren evidencias, y si no lo veo, no lo voy a creer. Es exactamente como era Tomás. Si no lo veo, si no lo toco, yo no voy a creer. Ese es como somos muchos nosotros. Queremos ver evidencia. Tomás era así. Tomás dijo: no, yo no voy a creerlo hasta que me traiga a él y yo puedo verlo. Y Jesús llegó a él. Tanta paciencia, tanto amor. Pongo su mano, mírame, toca y cree. No seas incrédulo. Y Tomás creyó en este momento y respondió: Dios mío, Señor mío. Mira, todas las veces en la palabra de Dios que un hombre habla a otro hombre o a un ángel y dice, quiere adorarlo o llamarlo Dios, y que no es, siempre dicen: no me adora, no me dice eso porque yo no soy. Pero aquí Jesús recibe lo que dice Tomás: Dios mío, Señor mío. Él sí respondió a Tomás que ese es cierto lo que tú estás diciendo, porque así lo soy. Tenemos que entender quién es Jesús. Jesús es Dios. Ese es el propósito del libro, para demostrarnos que es imposible que Jesús es algo menos que Dios. Él es Dios, Él es el Cristo, Él es el enviado de Dios. Él vino para redimirnos, y hay que quedar convencido como un Tomás, que puede ver que Jesús, quién es Él, y decir: Señor mío, Dios mío. Eso es importantísimo, que uno entiende quién es Jesús y aceptarlo como Señor. Él es mi Señor.
¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a seguirle, que yo voy a obedecerle, yo voy a hacer lo que Él me dice. Yo creo en Él con todo mi corazón y yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero hacer lo que Él dice. No es lo que dice la iglesia, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios, lo que Cristo dice. Que uno va a hacer lo que dice la palabra. Es seguirle a Jesús, es obedecer a Jesús. Entonces, lo último, en versículos 30 y 31, Él dice a nosotros que hay que tomar una decisión. Mira el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales, y en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Él dice a nosotros el propósito de todo el libro, el propósito de escribir, el propósito de mencionar, no escribió todo, obviamente, no era posible, no es posible, el libro no es suficiente grande para tener todo, pero escribió suficiente para mostrarnos quién es Jesús. Escribió suficiente con suficientes evidencias para mostrar quién es Jesús. ¿Para qué? Para quedar convencido de quién es Él, convencido que Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Y si es cierto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Va a creer? Y si va a creer que Él es, ¿cómo eso cambia su vida? ¿Qué es lo que hace en su vida? ¿Puedo hacer lo que yo quiero hacer? No, yo voy a tomarlo como Señor de mi vida. Voy a creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por mí, y voy a tomarlo como Señor de mi vida. Eso quiere decir Salvador y Señor. La respuesta, Él dice que estas han escrito ¿para qué? Para que creáis. Cualquier persona que está escuchando, que puede estar seguro de su relación con Jesús. ¿Por qué? Porque está convencido de quién es Él, que entiende que es pecador, que entiende que está separado de Dios. Nuestros pecados nos tienen separados de Él. La única forma que nosotros podemos llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. Y yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que confiar y creer que es Cristo que murió por mí. Él murió en la cruz por mí. Y no solo eso, resucitó de entre los muertos. Y Él vive ahora para darme a mi vida. Ese es el mensaje del libro de Juan. Esa es la razón que Él escribió. Y es la razón que estamos aquí hoy para celebrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, que nunca has dicho, yo sí creo eso, hoy es el día de la salvación. Hoy se puede decir a Dios, en una forma sencilla, decirle a Él, yo quiero tener vida eterna. Yo sí creo que Jesús es quien dijo que es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo sí quiero vida eterna porque dice que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que ofrece a cada uno que cree en Él. Entonces vamos a orar ahora. Y si hay una persona hoy que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, se puede orar está orando a Dios y puede decir lo que hemos estudiado hoy. Puede reconocer que es pecador, que puede decir a Dios que quiere ser perdonado y quiere que Jesús sea Señor de su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Y gracias que podemos estar convencidos por lo que dice tu palabra, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y si hay alguien acá que quiere recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, puede hablar directamente a Dios desde su corazón y decirle a Él, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres Dios. Sé que soy pecador. Sé que no merezco ser salvo. Perdóname, Señor. Perdóname por mis pecados. Entra en mi corazón. Quiero seguirte con toda mi vida. Perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado y quiero vivir para ti. Quiero que hoy sea el primer día
de vivir para ti. En el nombre de Cristo. Amén.